El tribunal de Cristo no es ni más ni menos que el día de la verdad. Porque eso ya lo hemos dicho y creo que ahora lo vamos a repasar. ¿Cuándo va a suceder? Somos raptados y la primera situación que hay en el cielo, no es que allí nos sentamos un rato, venimos de esa tierra que está tanto, qué podrido que estaba en esa tierra. No sabés, tengo ese vecino que estaba ahí que hacía tal o cual cosa. Oh, a ver quién falta, oh, mira qué bueno, no llegó ese, ¿no? No va a suceder así. No va a suceder así. Lo primero que ha de suceder una vez que somos raptados como iglesia es el tribunal de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo será en un abrir, el rapto será en un abrir y cerrar de ojos, es una cosa instantánea. Usted se encuentra plena allí delante del Señor. Entonces, es el momento de la verdad. A ver, si yo viví verdaderamente el cristianismo, se va a saber allí. Si yo alcancé salvación, se va a saber allí. Si yo pude de verdad identificarme con Cristo, se va a saber allí. Y en el desarrollo del ejercicio de ese tribunal, voy a ver si lo que yo hice sirvió de algo, o en definitiva, todo lo que le hice no sirvió de nada. O sea, es el momento de la verdad de un cristiano. Ya no hay tiempo para recomponer lo que yo hice, que me mandaron a hacer y lo hice de mala manera, lo hice como yo quise, no como se pretendía, o que le dieron una tarea y no la llevó a cabo. No, pastor, no pude venir, no pude venir. Llegó justo visita, así que la reflexión que me dio, si quieren, démela para otro día. Siempre les dije, cuando se da la lista de las tareas en la iglesia, usted es parte del altar de Jehová y usted tendrá que dar cuenta de eso, ya sea que predique, o sea el portero, o limpie el baño. Tiene la misma potencia de responsabilidad. Entonces, esto que estamos viendo es ni más ni menos que los parámetros claros y puntuales donde se va a resumir nuestra vida de cristiano. Si usted tuvo un mes, un año, 10 años, 40 años, toda la vida, 6 meses, no importa cuánto tiempo haya estado en el cristianismo, se resume a una situación. ¿Cuántos de los que dicen ser de Jesús Rey de Gloria llegarán a estar ante el tribunal de Cristo? Porque el que no es raptado no llegará al tribunal de Cristo. El que pierde la salvación por gracia no llegará al tribunal de Cristo. Y yo siempre he dicho, si usted no puede alcanzar salvación a través de solo creer, ¿podrá alcanzar salvación muriendo por Cristo en la gran tribulación? Si no pudo congregar aquí cuando tenía todas las libertades que Dios nos regaló por vivir en un país como este, si no se congregó en esa situación, ¿se congregará cuando a usted le exijan una marca de la bestia en su frente o en su mano para poder comprar? ¿Estará dispuesto a ver ahí al lado suyo a morir de hambre, literalmente de hambre, a su hijo? ¿Y no se va a poner la marca para que su hijo, va a dejar que su hijo muera de hambre allí por no marcarlo con la bestia? ¿Usted va a permitir que ese hijo se muera de hambre allí, delante de sus propios ojos o en sus propios brazos, pero dice, no, la marca no me la pongo? Esa es la instancia que viene. ¿Es esta la gracia o es la que sigue? Pero si usted no alcanzó vida eterna aquí, ¿por qué habría de alcanzar en esas condiciones? Entonces me parece demasiado importante lo que estamos estudiando. Y yo tengo que decirlo con mucho respeto, pero con mucha honestidad. Yo tengo la sensación que muchos de nuestros hermanos, no solamente de Jesús Rey de Gloria, de los que a quienes llega este material, es una percepción espiritual de la que estoy hablando. Muchos de nuestros hermanos no le dan ni la importancia, ni la dedicación, ni la aceptación de mucho de este material que nosotros hemos puesto en las manos de los creyentes en Cristo. Lamentablemente, esa es la percepción espiritual que yo tengo de eso. Y es una pena, porque repito, esto es uno de los eventos más importantes de lo que nosotros hemos visto.
Habíamos leído 1 Corintios capítulo 3 versículo 14 que dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios capítulo 3 versículo 14. Sobreedificar significa edificar de algo que ya está hecho, ¿no es cierto? El fundamento puesto para nuestra vida es el fundamento de Cristo. ¿Cuál es el fundamento de Cristo? Los pensamientos de Cristo, la palabra de Cristo, la base de Cristo. Se sobreedifica sobre ese fundamento. O sea, sobre, no sé, por usar el mismo ejemplo que estábamos viendo allí en la perlita. Si habla, no sé, del perdón, por nombrar lo que estaba allí en la perlita. ¿Cuál es el fundamento de Cristo? Aprended de mí dos cosas, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Mientras usted no sea manso y humilde, su alma va a estar totalmente convulsionada. Se va a enfermar, no va a dormir, va a estar cansado. Mientras usted no sea como Cristo, manso y humilde, el que no se humilla será enaltecido, el que se humilla será enaltecido, dice la palabra del Señor. Si usted no aprende de Cristo estas dos cosas básicas, aprender de Él, a ser manso y humilde, usted no se puede llamar cristiano. Este es el fundamento de Cristo. Este es el fundamento. Cristo ha establecido su palabra y la ha puesto en las manos de la iglesia. Y nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida en función de este fundamento. Ahora, repito el mismo ejemplo. Si Dios dice, si Cristo dice que su fundamento es ser manso y humilde, y usted no es ni manso ni es humilde, usted está edificando sobre otro fundamento. No sobre el fundamento de Cristo, porque el fundamento de Cristo dice, usted tiene que edificar como yo. Yo soy manso, usted tiene que ser manso. Yo soy humilde, usted tiene que ser humilde. Yo tengo misericordia, usted tiene que tener misericordia. Eso es edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. ¿Qué es ser manso? Una vez lo enseñó. ¿Qué es ser manso? O más fácil, porque no pretendo detenerme aquí. ¿Cuál es el antónimo de manso? Aquellos que les gustan los caballos, por ejemplo. Aquellos que les gusta la equitación, o aquellos que por ejemplo, como nuestro hermano Franco que hacía afirmaciones para las jineteadas. Allí se ve el caballo bronco es lo contrario a manso, amansado. Si usted se tuviera que identificar como un corcel de pura sangre, ¿qué sería? ¿Manso o sería bronco? ¿Qué es un bronco? Póngale un poquito algo en el lomo, ¿no? Hermano, quiero que mañana venga ahora. Hermano, quiero que mañana acá. Ese es un bronco. Trate de ponerle algo en el lomo a un caballo que no ha sido domado. Póngale algo a un caballo que no ha sido domado. Lo va a agarrar a las patadas. A mí me gusta ver la jineteada. ¿Cuánto dura ese jinete arriba a los saltos tratando de sacarse del lomo lo que tiene allí arriba? ¿Por qué? Porque no soporta que nadie le haga presión. El caballo no soporta que alguien le haga presión en la panza con la cincha esa de cuero, ni con la montura de caballo, ni menos con un jinete arriba que encima le pega en las partes que no debe. Porque cuando le hace así, ¿dónde le pega? En las partes genitales del caballo. ¿Qué es eso? Un bronco. ¿No? ¿Hay cristianos broncos? ¡Oh, de sobra, hermano! Pídale algo, mándele algo. ¿Y saben dónde se ve el bronco? En nuestra iglesia no pasa porque nosotros no somos muchos de disciplina, a no ser que el deslice a un porrazo que se mandó. ¿Verdad? Pero ¿dónde encontramos la diferencia entre manso, entre bronco y amansado? O entre bronco y humilde. En la disciplina. Mande a un evangelista a la banca.
Mande a un diácono a la banca. Mande a un apóstol a la banca. La iglesia cuadrangular tiene como símbolo que hay una directiva pastoral nacional. Todos los demás pastores están bajo esa organización. Cambie de iglesia alguno de ellos. Hermano, lo vamos a sacar de Gleo y lo vamos a poner en Guernica. Saque alguno de ellos y cuénteme si es manso o si es bronco. Cuando a usted le mandan a hacer algo y usted lo hace como quiere, esto es un bronco, todavía no ha sido amansado. Pero tiene que edificar sobre el fundamento que es Cristo. Cristo es manso y humilde. ¿Cuál fue la característica de Cristo? Obedecer al pie de la letra todas las cosas de su Padre hasta la muerte. Jesús nunca hizo lo que él quiso. El Cristo de la gloria hizo lo que el Padre o el Espíritu Santo le dijo que hiciera, como le dijeron que hiciera. A tal punto que dice, yo no digo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice que yo diga. Aquí tiene un fundamento que es Cristo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted, repito, mismo ejemplo, manso y humilde, si usted no es manso y usted no es humilde, usted no recibirá recompensa porque no está sobreedificando sobre el fundamento de Cristo. Esto fue lo que vimos el otro día. Continúo. El día del juicio, los cristianos, cuando sean premiados, los ganadores, serán puestos en lugares de autoridad y de privilegio. Todo está relacionado con el tipo de material con el que hayamos construido nuestras vidas aquí en la tierra y con respecto a nuestra sobreedificación de la base que es Jesucristo. En el día siguiente, después del tribunal de Cristo, muchos van a sentarse con Cristo. Cuando las naciones sean restauradas y desde Jerusalén Cristo comience a gobernar y otras galaxias sean pobladas también, Dios nos mandará a otras galaxias como gobernadores. Porque yo no creo que ningún cristiano piense que en una ciudad que tiene ciertas medidas, aun cuando es grande, entren millones y millones y millones vamos a vivir como los chinos, hermano, uno arriba de otro. Así, un edificio con 250.000 millones de departamentos, así va, no. Él fue a preparar lugar para nosotros para poder vivir con él en el reino. En el reino. Dios va a preparar galaxias. ¿Para qué hizo Dios tantas galaxias? Para mostrarlo el number one que es. ¿A quién se la iba a mostrar si no existía nadie? Tiene que haber un propósito de la creación del universo, como Dios lo creó. ¿O no nos hubiéramos maravillado lo mismo si hubiera hecho solamente la Vía Láctea? Todavía no podemos salir de la Vía Láctea, no podemos llegar al filo, ni siquiera al centro de la Vía Láctea. ¿Tenía necesidad de hacer tanto alarde innecesario haciendo millones y millones y millones de galaxias separadas de millones de años luz de donde estamos? ¿Qué es un año luz? Es un año sin detenerse, viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y hay galaxias que están a millones de años luz, viajando millones de años a 300.000 kilómetros por segundo, sin detenerse nunca jamás. ¿Para qué tan grande? ¿Para mostrar su poder? Su poder lo mostró cuando venció la muerte y se levantó de la tumba. ¿O no? Cuando resucitó a los que resucitó, cuando Lázaro, vos solo, ven fuera, porque dijo vos solo, porque si no se le vienen todos los muertos, ¿verdad? El poder de Dios lo podemos ver en todo lugar, en el mundo maravilloso del universo o en el mundo microscópico del laboratorio donde podemos analizar las bacterias. Es el mismo poder maravilloso. Galaxias preparadas para que los cristianos vivan y reinen. O nos mande nuestro Dios como nuevos presidentes o ministros de alguna de las naciones que van a permanecer después de ser reestructuradas para que vivan el milenio.
donde ya no existirá la política corrupta a la que estamos acostumbrados a soportar. Cristo reinando. Pero Él dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Para qué reyes? ¿Solo para la pinta? ¿Solo para el nombre? No, hay que ejercitar el reinado, que es autoridad. ¿Ah? Hasta allí habíamos quedado. Continuamos. Los hombres y las mujeres que gobiernen en la otra vida serán aquellos que fueron fieles, obedientes con Dios en esta vida. El que sobreedificó, el que obedece a hacer las cosas sobre Cristo como las hace Cristo. Ejemplo, Hebreos. Vamos a ver en el libro de Hebreos, 3 grupos de personas que se identifican. Personas que sufrirán pérdidas en el tribunal de Jesucristo. Ejemplos de Hebreos de personas que sufrirán pérdidas en el tribunal de Jesucristo. Le di toda una lista que me gustaría que, si es tan amable, me leyera, Sí, de situaciones que cada cristiano que llegue al tribunal de Cristo, porque no van a llegar todos, que cada cristiano que llegue al tribunal de Cristo tiene un parámetro claro y puntual de lo que más o menos áreas de enjuiciamiento. Por favor, léala con voz de varón bien amplificada y modulada. Tipo pastor pentecostal Gloria. Gloria. Número 1. Confesión de pecados. Número 2. Orgullo. Estas son razones para el juicio, ¿no? Obviamente. Número 3. Se juzgará nuestra fe y humildad. Número 4. Falta de fe y de conocimiento. Número 5. Egocentrismo. Número 6. Insensibilidad. Número 7. Hipersensibilidad. Número 8. Nuestra vida social. Número 9. Vida religiosa. Número 10. Vida personal. Número 11. Orgullo espiritual y religioso. ¿Eso es lo que anotamos ahora? Bien, vamos a ver 3 grupos de personas que identifica el libro de Hebreos, de personas que van a perder premiación en el tribunal de Cristo. Le voy a dar estas 3 hoy, y parte del resumen que yo pretendo hacer el próximo jueves está esto de una manera, créame, imperdible, dada con otras palabras y con otros ejemplos. Me interesa mucho ampliar esto el próximo jueves, pero le voy a dar hoy 3 grupos de personas. Busque por favor el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 14. Vamos a identificar el primer grupo de personas allí. Ok. Amén. Leemos así, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí hay un condicionante claro y puntual. Repito el texto, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Le voy a leer una versión más clara, la de la tele, la NTV, ¿no? No es no TV, porque TV, no es no TV, NTV, ¿bien? Dice así, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. No se olvide que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hoy le voy a mostrar una parte tan maravillosa, ya nomás tan espectacular de lo que somos en el Señor. Gente, estoy seguro que muchos de estos que yo le voy a decir con simples palabras, los cristianos no lo han pensado, la mayoría de ellos.
Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte con todo lo que le pertenece a Cristo. Por eso dije al principio que la versión 60 tiene un condicionante, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza desde el principio. La única carrera que cuenta es la que se corre hasta el final. Si usted corrió una maratón, que son 42 kilómetros la maratón, y usted corrió sacrificadamente 40 kilómetros, y a los 40 kilómetros no quiso correr más por la razón que sea, porque no se preparó bien, porque considera que la instrucción que le dio el entrenador físico que tenía no fue el adecuado, porque mientras corría los 40 kilómetros, dice, me van a dar una copita así que puedo comprarla yo en el bazar, y no me estoy matando en 42 kilómetros cuando esa misma copita o más grande la puedo comprar por 200, 300 pesos ahí en el armario. No corro más. No, ¿qué hora es? Uy, mira, a las 3 de la tarde, los pibes tienen el asado. Entre que llego, corro los 2 kilómetros que faltan, ay, si todavía gano, me premian, y entre que la foto, no, se van a comer el asado, no, largo acá nomás y me voy porque prefiero el asado que los 2 kilómetros que faltan. O sea, todo lo que corrió, los 40 kilómetros que corrió, no sirven absolutamente de nada si usted no llega hasta el final. Cada cristiano apartado que exista, todo lo que ha hecho en el pasado lo ha perdido. Si usted se apartó de la iglesia, todo lo que hizo usted lo ha perdido. ¿Se recuerda cuando le enseñé en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Te puso el Señor en un camino, te puso a caminar allí, hiciste macanas, abandonaste, dejaste todo tirado cuando te faltaba poco para llegar. Dios no te pone en la misma carrera, porque esa carrera ya la perdiste. Lo transitado no existe más. Te saca y de ahí te pone en una carrera menor. Y después en una menor, y después en una menor, hasta que logras hacerte llegar a alguna meta. Repito, cada cristiano apartado que exista, todo lo hecho en el pasado lo ha perdido. Si usted se apartó y antes dio todo lo que se le ocurrió, lo único que está contando para usted es desde que retomó con Cristo hasta ahora. Todo lo anterior ha sido perdido. Cada cristiano apartado que exista, todo lo hecho en el pasado lo ha perdido. Ser fiel en lo poco lo demuestra como se lo enseñé hace pocos días atrás. Debemos correr con las mismas fuerzas desde el principio. Si no termina lo comenzado, lo corrido se pierde todo. ¿Cuántos nosotros conocemos? ¿Cuántos hermanos conocemos nosotros que han dejado todo tirado? ¿Por qué ustedes creen que el diablo te hace el cuchicheo? No, buscate una iglesia santa, acá son todos hipócritas. Buscate una iglesia santa, acá hay falta de amor. ¿No te ves que en esta iglesia no hay amor? No hay amor. Hay algunos hermanos zarpados, te saludan 2 veces. No, ¿cómo te va a saludar 2 veces? Oye, hay algunos broncos que mira, vino, pasó por acá y ni me saludó. Oye, no sé qué, pastor, pero mira, me abrazó muy fuerte, ¿eh? Demasiado fuerte según yo. Oye, ¿te parece que el hermano apenas me dijo, así un beso topísimo así en el aire, como los ¿no? De alta alcurnia? ¿No? No me puede dar la mano como un varón, no, gloria a Dios, aleluya. Siempre hay algo que le viene mal. Cuando el diablo intenta calentarte la oreja para que dejes el lugar que Cristo te ha asignado, si vos reconoces cuál es tu iglesia, si vos reconoces esta que es tu iglesia, si vos reconociste alguna vez que yo soy tu pastor, no dejes engañarte por el diablo. Acá dice claramente, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte con todo lo que le pertenece a Cristo en la vida venidera. Toda carrera que llega hasta la mitad, lo corrido, se pierde. Es lógico. Piensa en una carrera secular.
Allí tenés un grupo de personas que ha debilitado su esfuerzo. No, yo ya prediqué mucho, no, yo en el año 1948 prediqué. El Señor me usó y yo, no sé, como 20 se convirtieron. Y después otra vez en el año 1997 también le hablé a 3 o 4 y también llegaron a la iglesia. No, cuando yo era joven teníamos un grupo de hermanos, no sabe los santos que éramos todos nosotros. Ahora ya no, ahora ya tengo 40, no, ahora ya... No, que prediquen los jóvenes. Que prediquen los jóvenes tienen polenta. Yo no. Yo ahora me tengo que dedicar a cuidar lo mío. Tengo que cuidar la camioneta, tengo que cuidar el césped, ¿no? Tengo que cuidar que las cosas no se me rompan. Me ha costado mucho trabajo conseguir esta casita. Ahí me hice una piletita de plástico, pero me hice una piletita y le tengo que sacar las hojas. No hay que hacer cosas que tenga que cambiar el agua. Así que no, me quedo acá los domingos y en vez de ir a visitar a los hermanos, en vez de ir a compartir una palabra, le saco las hojitas a la pileta y acá me paso. Corto el pasto porque veo que ahora no hay plata para pagarle a que nadie corte el pasto, corto el pasto y acá me la llevo bien. Pero la Biblia te exige que tenés que caminar hasta el final. Hebreos capítulo 3, versículo 14, te dice claramente, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No podemos bajar los decibeles. Te duela, te enoje, te haga llorar, te canse, tenés que seguir con la misma polenta. Teniendo vasijas vacías para que el Señor con su unción las llene todas las que tengas. No te puedes cansar si quieres pretender llegar al tribunal de Cristo. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Segundo grupete de personas que vamos a identificar. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Segundo grupo. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice así en el nombre del Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquellos que no les sirvió el recibir la palabra, no la pusieron por obra, no creyeron en las promesas de Dios. ¿Cuántos hay de los que están escuchando que sabiendo que Dios te exige cosas no las haces? Voy a usar el mismo ejemplo del principio. Solo voy a usar el mismo ejemplo y voy a usar reiterativo porque es un ejemplo. Si Dios nos viene hablando, porque nos viene hablando hace un rato, sobre armonía, coinonía, transparencia, orar los unos por los otros. No estuvo hablando, me recordaba yo hoy ayer mientras yo preparaba el estudio, me recordaba que estuvo el Señor hablándonos 1 mes y medio, hablándonos de los hipersensibles, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Sí. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a su pueblo para llevarlo a la presencia de Dios. Dios está hablando de unidad, no está hablando de vida espiritual, no está hablando de consagración, no está hablando de perdón, no se está hablando de unificación del pueblo, no se está hablando de amarnos los unos a los otros, las características básicas para pretender llegar al tribunal de Cristo. Pero el Señor no nos empezó a hablar ahora en la cuarentena. Empezó a hablar sobre nuestras familias, mucho antes que la cuarentena se establezca. Hermanos, tienen que afirmar su familia, hermanos, tienen que orar juntos, hermanos, tienen que hacer altares familiares. ¿Por qué? Porque Dios sabía que venía la cuarentena. Nos habló por meses de eso. Ningún JRG puede decir que Dios no nos anunció las cosas que eran necesarias para soportar una cuarentena en casa. Dios nos habló de manera abundante. Repito, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra porque no oyeron acompañada de fe. Les entra y les sale. Dije al principio, estoy convencido que a mucha gente, lamentablemente, la palabra no le llega, no le entra, no la aceptan como palabra de Dios. Puede ser que mi manera de exposición no les guste, puede ser que yo sea el problema, puede ser que la iglesia sea el problema, puede ser que las demandas sean muy grandes. Lo cierto es que si está escrita en la Biblia es palabra de Dios. Simplemente eso. Si no oís la palabra y no la pones por obra, no la acompañas de fe, nada de lo que se te ha predicado va a servir de algo. Vas a perder todas las promesas. Spurgeon dice que hay 8.550 promesas en la Biblia. Las vas a perder todas. Si tú no tienes fe en Dios, si tú no tienes fe en el Cristo, si tú no tienes fe en su palabra, nada de lo que Él te pueda dar en el tribunal de Cristo te serviría, porque estás desechando por no acompañar con fe la palabra de Dios, vas a perder todas las promesas. Todo lo que Dios te ofrezca va a ser desechado, vas a salir perdiendo, vas a salir avergonzado de allí, porque se nos ha predicado a nosotros, Jesús Rey de Gloria, las buenas nuevas como a nosotros, a los demás, pero no les aprovechó a muchos porque no oyeron la palabra, por no ir acompañada de fe en todos los que la oyeron. Simplemente. Aquellos que no les sirve recibir la palabra, no podrán ganar bendición. No la pusieron por obra, no creyeron en las promesas. Aquí encontramos, puse yo, a los hermanos Fórmula 1. No, el hermano Fórmula 1 siempre está en prueba. ¿Cómo están? Hoy tengo una prueba. ¿No? ¿Cómo están? Parecen los hermanos de la universidad. ¿Qué estás haciendo? No, tengo una prueba. No, estoy en un parcial. No, ¿sabes que tengo un final? Siempre en prueba, hermano. Siempre están en prueba. Nunca consiguen un triunfo, nunca una victoria. Nunca un gozo, nunca una alegría genuina de matarte a las carcajadas porque Cristo vive y está en control de todo. No estoy hablando de esto que a mí me molesta, que es la risa por la risa misma, que es una estupidez. Pero un gozo. Gloria a Dios, hermano, ¿cómo está? Qué alegría verte. ¿Usted no se alegra de ver a los hermanos después de 5 meses están encerrados aquí? Yo quiero ver a mis hermanos. Yo quiero poder disfrutar a mis hermanos. Porque soy un empedernido de la gratitud y todos los que están en la iglesia les debo gratitud. Deseo ver a mis hermanos. Sufren el Evangelio, no experimentan el gozo del Señor, siempre están aproblemados, siempre haciendo gárgaras con limón en ayuna, hermano. ¿Por qué tiene que ser así? Si dice el Señor que ha puesto gozo en nuestras vidas, nos ha cambiado, nos ha dado nueva vida. Lo dejo hasta ahí. Tengo más anotado. Pasemos al tercer grupo. Tercer grupo de hermanos. Ya sabe. Van a perder todos aquellos que no le pongan las mismas pilas que han tenido desde el principio. Si vos le bajaste los decibeles a la potencia de lo que estás haciendo, si ya no tenés tantas ganas, tenés un problema en el primer grupo. Si no le aplicaste fe a las cosas que escuchaste y vivís como quieres, vas a tener pérdida en el segundo grupo. Tercer grupo, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuánto te pesa? Ay, me parece que tengo que buscar una iglesia porque acá la cosa no está bien. No, pero a vos te parece todo mal, los hermanos se portan mal, los hermanos son así. ¿Nunca escuchó alguno de estos que no quieren saber nada del Evangelio? La iglesia evangélica está llena de
¿cómo se dice? Llena de hipócritas. Escuché de un pastor, porque esto lo escuché de un pastor y me pareció interesante, poder decirle a esa gente que está queriendo buscar otra iglesia: ¿nunca te pusiste en el lugar de Noé y su familia cuando estaban en el arca? Popó de elefante, popó de dinosaurio, popó de vaca, popó de oveja, popó de mono. Elige el popó que quiera. Si uno tiene un miserable gato, yo tengo que un gato que le voy a decir que le llamamos Michi porque si no me van a retar. Tengo un gato que le damos comida aquí porque anda por ahí lloviendo. Viene, entra, te descuidas un segundo y te quiere orinar y después cuesta un mundo sacar. Un gato. Imagínate el pobre Noé, esa arca llena de animales que todos hacían pipí y todos hacían caca. Imagínate. Imagínate lo que habrá sido esa arca todo ese tiempo, todos los animales haciendo, porque no era que el elefante sacaba la colita por la ventanita y hacía para afuera, no, la hacía ahí adentro. Viste, vos te quejas. Ahí adentro, los animales vivieron todo el tiempo ahí dentro. Claro que habrá sido mal olor el que había allí, pero ¿sabes qué? Ese mal olor era soportable porque lo otro era el juicio de Dios. Es preferible soportar el olor de la iglesia que aquellos que creen que la iglesia provoca malos olores. Es preferible soportar un poco el mal olor de la iglesia antes de estar en el juicio de Dios. Es preferible estar allí en la iglesia soportando ciertas cosas que no son tan agradables antes de presentarse en el trono blanco y que el Señor te mande al infierno por haber rechazado la palabra de Dios, como te acabo de mencionar recién en el punto anterior. Esta es la verdad de la iglesia. Le he dicho hasta el cansancio, pero no nos identificamos. Bueno, nos identificamos algunos que somos pecadores. La iglesia está hecha para la gente que necesita cambios, que necesita mejorar cosas. Yo necesito mejorar cosas. Usted tiene que estar preparado para que yo me equivoque en algún minuto. Porque usted tiene un pastor, pero yo tengo 70 ovejas. Usted tiene un problema que soy yo. Yo tengo 70 problemas que son mis hermanos. Además de tener señora, además de tener hambre, además de tener nietos, además de tener hijos, además de tener enfermedades, además de tener necesidad económica, yo también tengo mi propia vida. Pero yo tengo 70 preocupaciones y ustedes tienen un solo pastor. Y aún así no puede soportarme a mí. Hermano, es preferible la incomodidad de la iglesia antes que presentarse delante del trono blanco para que Dios te juzgue y te mande al infierno. Cuando alguien te diga yo no voy a la iglesia por tal o cual razón, recordale lo que habrá sido de Noé y su familia estar en aquella arca. Pero era preferible esa incomodidad y ese olor antes del juicio de Dios. Considerad a aquel que sufrió contradicciones de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todo lo que Cristo sufrió en su cuerpo. Primero ya, degradándose a sí mismo desde el cielo, haciéndose hombre. Dejando la exquisitez de la gloria y humillándose a sí mismo hasta hacerse hombre. Y venir a vivir en el medio del pecado, en el medio de la mugre. Y cuando estuvo aquí, creció un poquito y empezó su ministerio, se cansó, lo traicionaron, lo dejaron solo. Fue ofendido por sus propios amigos, lo llamaron Satanás, lo maltrataron, lo enjuiciaron 3 veces con mentira. Lo azotaron, le lastimaron la espalda, le arrancaron los pedazos con los látigos romanos, lo escupieron para lastimarle el alma, hasta finalmente matarlos en la cruz, desnudo. Porque el taparrabo que se le pone en las pinturas y los dibujos es por una cuestión de respeto, pero los crucificados eran
crucificados desnudos. Todo esto sufrió Cristo por mí y por usted, y sin embargo no desmayó. Dio su vida hasta la muerte. ¿Tiene problemas en la iglesia? Siempre hemos estado llenos de problemas. O cuando estuvo en otra iglesia no tuvo problemas. O cuando estuvo fuera de la iglesia no tuvo problemas. O antes de conocer a Cristo no tuvo problemas. Toda la vida hemos tenido problemas. Pero nuestro ánimo no puede decaer, no puede. Tenés que ser el mismo tipo que le pone para adelante con sonrisa y buena onda, no importa lo que pase. Debemos vivir con gozo si estamos en Cristo. Por eso, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice claramente así. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Tres grupos de personas que van a salir avergonzados y perdiendo cosas en el tribunal de Cristo. No te puedes cansar, no puedes abandonar, tienes que terminar la carrera, tienes que tener el mismo gozo que tuvo Cristo al morir por nosotros, y tienes que tener las mismas fuerzas desde el principio, pero tienes que vivir la vida edificando sobre Cristo, porque si vos haces algo que Cristo no hacía, entonces estás edificando en otro lugar. Esto nos obliga a vivir y a pensar como Cristo. ¿Usted pedía oración hoy día por el perdón entre los hermanos? Bueno, sepa, hermanos míos, que si usted no perdona, no está edificando sobre Jesucristo, porque si hay alguien que perdonó, fue Él. Él perdonó todos nuestros pecados, como para empezar. ¿Está bien? Ni un amén escucho, pero no importa, debe ser que los hermanos están en sus casas. Continúo. ¿Quiénes son los participantes de este juicio? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Propósito y las consecuencias de esto. Pregunto, ¿qué pasará con los cristianos que murieron en pecado? Por ejemplo, usted, López, llega enojado a la casa. El reemplazo de seguridad llegó tarde, lo hizo esperar, el remisero que le manda a la empresa que viene no sé de a dónde, el tipo no tenía otra, pasó a ver a la señora a la casa y se demoró y usted estaba esperando en la esquina porque no puede estar dentro de la empresa, esperaba en la esquina y se largó a llover y usted estaba ahí apurado porque quería venir a comer pizza, ¿no? Y llega enojado a su casa y empieza a discutir con su señora. ¿Por qué otra vez? ¿Cómo en lo último del día, Elizabeth? ¿No cocinaste otra vez, Elizabeth? Te pasaste todo el día en la casa de tu mamita, ¿eh? Y yo llego cansado del trabajo y vos las pizzas ni ahí. 10 días sin cocinar, ya estoy en los huesos. Elizabeth, vas a tu casa y le comes todo a tus pobres padres. Mirá cómo están tus padres de delgados, ¿no? Y en esa ¿quién me venía a gritar vos? Papá y papá, cachetazo de acá, cachetazo de allá, ¿no? Y yo también me voy con mi mamá, dice usted, don López, y pega un portazo a su casa, ¿no? Y en la esquina de la bronca que tenía y del enojo que tenía y de las ganas de comer pizza que tenía, ¡pum!, le da un ataque y muere de muerte súbita. Pero en esa muerte súbita usted murió totalmente enojado y habiéndose manoteado con su esposa, habiendo dicho un montón de cosas que no debía haber dicho, en un estado de ánimo que nunca debió haber muerto. ¿Qué pasa con eso? Porque la salvación no se pierde. Si usted cree en Cristo, aun con toda esa revolcada, usted va a tener vida eterna. Pero ¿qué pasa con esa situación?
Otra situación. López. López es el pecador del día. López empezó a correr, se empezó a hacer el joven, se empezó a hacer el flaco, empezó a trotar para ir hacia la estación del tren y ¡pum! Le agarró un ataque al corazón y se murió. Pero se murió con un montón de pecados que nunca confesó. ¿Qué pasará con aquellos pecados que usted nunca confesó? ¿Qué pasa, López, si usted va en esa misma travesía y corrido, trotando también, y dice, bueno, acabo de cobrar, saqué todas las lucas, y yo tengo, ¿sabes qué? Me voy a comprar lo que yo quiero. Quiero que me dé toda esta plata en asado. Menos, dijo. Toda esta plata en harina, toda esta plata en harina para hacer pizza. Mitad harina, mitad queso. Ay, pero amor, ahí vos tenés que dar el diezmo de la iglesia. Nada, qué diezmo ni qué diezmo, esta plata ya la destiné para harina y queso. Mozzarella. Y usted dice, morí con incumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Qué pasa si usted tiene una embolleré con su señora y se la tiene ahí curada y la masca y la trata como un chicle, como pasa algunos hermanos con otros, porque se tratan como chicle? Lo masco, lo estiro un poco, lo doy vuelta, pero no lo trago. ¿Qué pasa si usted se muere en esas condiciones sintiendo enojo por algún hermano? ¿Se da cuenta que si empezamos a hilar finito con estos grotescos ejemplos que se me ocurren, que tiene que usted vivir preparado para el encuentro del Señor? Porque nunca usted sabe cuándo le llega la hora. Se mueren niños recién nacidos, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 2 años, 5 meses, 10 meses, y ancianos de 90 o 100 años. Se mueren grandes hombres de Dios de 37, yo se lo puedo asegurar. Tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor. Ahora escuche, ¿quiénes son los identificados en este de Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 que dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados? ¿Quiénes son los identificados? ¿Perderán estas personas la salvación? ¿Qué significa perder recompensas? ¿Qué recompensas vamos a recibir y qué recompensas vamos a perder? En el tribunal de Cristo no habrá ninguna condenación, ni castigo judicial para los pecadores, para los pecados confesados. Juan capítulo 5, versículo 25 dice, 24 y 25 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación. Yo le he dado una serie interminable de razones por las cuales podemos o no. Son todos ejemplos, quiero dejar en claro, por favor. Situaciones en donde nuestra vida va a ser enjuiciada, donde hay parámetros de juiciamiento que nosotros vamos a tener. Yo sé que hay algunos que no perdonan, pero sé que hay otros que sí lo hacen. Yo sé que hay gente que no vive en santidad, pero sé que hay otros que sí lo hacen. Yo sé que hay algunos que predican y hay otros que no lo hacen. O sea, hay de todo, no es que tiene que identificar esto a todo el mundo. Porque usted tiene que entender y aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si yo estoy predicando en contra, no sé, de los ladrones de banco, y a usted nunca se le ocurrió robar un banco, ni nunca se atrevería a robar un banco, entonces usted no tiene que hacerse cargo de esa palabra, porque usted no cumple los requisitos de la identificación de esa prédica. Pero yo conozco gente que me dice, ¿cómo el pastor me está diciendo que yo soy un ladrón de banco? Créame, pero si usted nunca robó un banco y nunca pensó en eso, no se haga cargo de lo que no es, no lo están acusando de nada. La palabra de Dios siempre es una palabra general para todas las personas.
no vendrán a condenación. Se refiere a no estarán delante del gran trono blanco, que es el juicio de los perdidos. Después de los 7 años de la gran tribulación, los 1000 años del milenio, viene el gran trono blanco donde se enjuiciarán a las personas que no conocen al Señor. Este es el juicio de los incrédulos, el gran trono blanco. No vendrán a condenación. La palabra condenación aquí es la palabra griega crino. Crino, con K de kilo, crino, que significa no vendrán a juicio judicial condenatorio. No vendrán a crino, no vendrán a un juicio judicial condenatorio, o no vendrán a una sentencia. Cualquiera que tiene una relación conmigo, dice el Señor, como Salvador, no puede ser juzgado 2 veces. ¿Por qué no? Porque ya pagó el Señor Jesucristo el precio de todos los pecados en el Calvario de la cruz. Esta es la razón por la cual la salvación no es por obra. La muerte de Cristo en favor del pecador. Hermanos, yo sé que le hemos venido dando una serie interminable de cosas donde seguramente para los honestos nos preocupa. Porque cuando a usted le dicen que te van a enjuiciar por si perdonaste o no, es que quiero aclarar algo. Hay cosas básicas que por ahí te pueden impedir llegar al, le dije al principio, te pueden impedir llegar al tribunal de Cristo. Porque si no perdonas, no puedes ser perdonado, no vas a llegar al tribunal de Cristo. Vas a tener que vivir la gran tribulación o morir antes, depende. Vas a tener que esperar el milenio para presentarte en el trono blanco, donde van a ser enjuiciados los perdidos. Entonces, hay que cumplir ciertos requisitos para llegar al tribunal de Cristo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Aprended de mí que soy manso y humilde. Decíamos recién aquí que hay personas que escucharon la palabra de Dios, no la escucharon con fe y no les hizo nada. O sea, si usted no quiere, no sea manso ni sea humilde. ¿Quiere seguir siendo bronco? Sea lo que quiera. Pero sí le quiero dejar en claro, mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios como está puesta. Yo no escribí ningún libro de la Biblia, ningún versículo. Están puestos por el Espíritu Santo allí. Entonces es importante que entendamos. Hay cosas que te pueden dejar fuera del tribunal de Cristo. No edificar sobre Cristo te puede dejar fuera. Es importante entender. El Evangelio te reduce en una palabra: obediencia. Entienda, hermano. Entienda, usted tiene que ser obediente y la obediencia, te lo he enseñado, bíblicamente es así. Si Dios te pide 100 y vos le das 99, es pecado. Pero si Dios te pide 100 y vos le das 101, es el mismo pecado. Obediencia absoluta de la que demanda el Señor es que si Él te pide 100, vos le tienes que dar 100. Porque no es como vos quieres las cosas, es como te mandan, cómo se te direccionan. Se supone que aquí hay un pastor, se supone que Dios me transmite ciertas directivas y yo se las transmito a ustedes dos. ¿Cuál es su responsabilidad? Hacen las cosas como yo le pido que la hagan. Si yo me equivoco, me la voy a entender con el jefe de los jefes, el Señor Jesucristo. Pero ustedes estarán exentos de ese problema porque ustedes están obedeciendo las directivas por orden de Dios. Así funciona la escalinata de Dios. Dios, el pastor, los pastores, diáconos, obreros, líderes, ¿me entienden? Así funciona. Es importante entender esto. Entonces hemos visto un montón de cosas que para los honestos nos preocupan. Me van a preguntar si soy manso o soy bronco. Me van a enjuiciar si perdono o no perdono. Si tengo fe en la palabra o no tengo fe. Si la pongo por obra o no la pongo. Todas estas cosas, para los genuinos, nos preocupan. Pero yo necesito darte hoy este bálsamo de tranquilidad para que te quedes en paz. Yo hace 10 años atrás no me preocupaba de esto. Te quedó ahí en la duda y estás, hoy por lo menos estás en el infierno. Bueno, quédate en el infierno hasta que yo nos volvamos a encontrar y te enseño lo que sigue. Hoy no tengo esa preocupación. Hoy te quiero dar el descanso. Hoy cambio modalidades homiléticas para darte primero la bendición para que no te quedes preocupado.
como hice el día domingo recientemente pasado. ¿Me entiende? Hoy soy otro viejo. Un viejo renovado, un viejo top, un viejo... ¿Me entiende? Porque la gracia de Dios alcanzó mi vida. Y como yo quiero vivir descansando en la palabra, yo quiero que ustedes también descansen en la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Oh, todo el mundo. Esto en realidad es para los nuevitos, porque esto ya usted lo recontra sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, vamos a empezar al revés. Vamos a leer el 18. El que en él cree no es enjuiciado, ¿no? O condenado. Acuérdense que la palabra crino significa juicio condenatorio judicial, ¿se acuerda? Sí. El que en él cree no es enjuiciado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido enjuiciado y condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta información es para los nuevos, porque sé que esta información en el mundo evangélico no es tan común, pero para los nuevos la repito. Porque el hombre no va al infierno por sus pecados. Repito, no entendió mal, entendió bien. El hombre, el ser humano, no va al infierno por sus pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No va el hombre, el ser humano, al infierno por los pecados, porque los pecados han sido todos pagados en la cruz, pasados, presentes y futuros, de toda la sociedad. Al infierno llegan aquellos que dice aquí, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No han creído en Cristo. Por eso van al infierno. No por los pecados, sino por rechazar al unigénito Hijo de Dios. Esto Jesús Rey de Gloria lo sabe, pero para el nuevo vale la información. Continúo. El hombre no va al infierno por sus pecados entonces. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Póngame atención. Marque ese texto, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Dios. Mire, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación, ningún juicio, ninguna declaración judicial hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. No hay juicio para nosotros. Cristo pagó el precio de los pecados pasados, presentes y futuros. Pregunta maravillosamente importante. ¿Ha muerto usted con Cristo en la cruz? Porque dijimos recién que tenemos que cumplir ciertos lineamientos para poder llegar allí al cielo. ¿Ha muerto usted con Cristo en la cruz? Como mis hermanos ya se respondieron en sus corazones, les doy Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una de las características propias de lo que acabamos de decir, de uno de los tres grupos que identificamos que van a salir perdiendo todo lo que Dios les ofrece. Ahora vivo en la carne lo que vivo en la fe del Hijo de Dios. Creo en Él, vivo aquí, vivo por su palabra. Esto es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Guarde esa palabra, por favor. Usted, cuando a Cristo lo tomaron a Pablo, tomaron a Elías, tomaron a Luis, tomaron a cualquiera de nuestros hermanos, cuando clavaron a Cristo, nos clavaron a nosotros con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ponga atención, por favor. Romanos 6:3, importante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Todos nosotros, todos los creyentes en Cristo, fuimos puestos en el madero de la cruz junto con Él. Hemos sido bautizados en su muerte. Morimos juntamente en la cruz. Morimos juntamente con Él. Versículo 4 de Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, no solamente nos tomaron junto con Cristo, nos pusieron en la cruz junto con Cristo, cuando sacaron a Cristo porque murió, que morimos con Él, y lo enterraron, fuimos también enterrados nosotros con Él. También fuimos sepultados juntamente con Él. Lo dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte, con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, cuando nos clavaron, nos sepultaron, pero cuando Cristo resucitó de allí, también hemos resucitado juntamente con Él. Lo dice claramente aquí. Así que también nosotros andamos por esta razón en vida nueva. Hermano, si hay que morir con Cristo para llegar a la vida eterna, ya fuiste clavado, enterrado y resucitado juntamente con Él. No es que no lo has hecho, lo hiciste juntamente con Cristo. Por eso es que Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. Es por eso que Dios no te puede enjuiciar otra vez por tus pecados, porque ya moriste, fuiste enterrado y resucitaste juntamente con Él. Garantía de vida eterna. Garantía de vida eterna. Ahora, lo único que queda para nosotros es comportarnos de acuerdo a la fe y la palabra para que seamos premiados en el día venidero. Fuimos clavados, enterrados y resucitados con Cristo, juntamente con Él. Romanos capítulo 6. No hay duda de tu vida eterna. Está asegurada tu redención. Porque te clavaron en la cruz, te enterraron y resucitaste juntamente con Cristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en lo de su resurrección. Está garantizado. Garantizado, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No tenemos razones para pecar. Ya fue clavado ese cuerpo pecaminoso, ya está, ya murió, ya fue enterrado y resucitamos con un cuerpo diferente. Pregunta interesante. ¿Qué hubiese pasado si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y nosotros fuimos clavados con Él, como se lo acabo de demostrar, pero Él no hubiese resucitado? O sea, se hubiese llevado a cabo la mitad de la tarea. Fuimos clavados con Cristo, pero Cristo no hubiese resucitado. ¿Qué hubiese pasado? ¿Se hubiesen borrado nuestros pecados? ¿Pensó alguna vez en eso? Si Cristo y nosotros fuimos clavados allí, ¿cuándo fueron borrados sus pecados? Sus pecados fueron borrados cuando Él fue clavado, cuando su sangre fue derramada, no cuando Él resucitó. Esa es otra historia. Si nosotros hubiésemos sido crucificados con Cristo y Jesús no hubiese resucitado, nuestros pecados hubiesen sido borrados, porque fueron borrados en la cruz cuando fue crucificado y derramó su sangre por nosotros. ¿Qué hubiese pasado? Lo que hubiese pasado es que hubiésemos sido perdonados. La sangre de Jesucristo nos hubiese limpiado, pero no tendríamos vida nueva. No tendríamos futuro. No tendríamos proyectado el futuro, nuestra vida eterna con Él. ¿Se hubiesen borrado nuestros pecados? Sí. Jesús dijo, consumado es, se acabó. No hay nada más que agregarle. Todo está cumplido, todo está terminado. ¿Se acuerda aquella traducción que le dice? Para esto fui preservado, Señor. Para morir por mis hermanos. ¿Te acuerdas? Este era mi destino. Este era mi destino. Para esto me guardaron, para esto vine, me hice hombre. Confirmación de esta realidad que te acabo de decir, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él,
cuando resucitó, perdonando todos los pecados. La traducción correcta es habiéndolos perdonado todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Miren lo que sigue diciendo. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en una cruz. ¿Qué pasaría si a mí me llevan a la silla eléctrica? Luis Loyola, te vamos a condenar a la silla eléctrica por haberte robado las pizzas de López. Listo, condenado a la silla eléctrica. Esa acta que había en contra de mí, condenatoria, por ladrón de pizzas, me reclutan en la silla eléctrica, ¿no es cierto? Esa acta, automáticamente, esa acta que decía mi pecado y mi condena, automáticamente se fue rota. ¿Y qué pasa si yo hubiese resucitado y me presento delante del mismo juez que me sentenció? ¿Qué hace, juez, amigo mío? ¿Qué hace vos? Ya vos te maté la semana pasada. Es que resucité. ¿Me podría volver a meter en la silla eléctrica y me diga, tráigame el legajo de Luis? No, el legajo de Luis fue roto en el momento que me crucificaron o que en este caso me sentaron en la silla eléctrica. Ninguno de nosotros puede ser enjuiciado nuevamente porque fuimos clavados con Cristo, enterrados con Cristo y resucitados con Él. Y dice claramente aquí, claramente lo dice aquí, y a vosotros estando muertos en pecado y la incursión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, cuando resucitó, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. No hay nada que te impida llegar al cielo. Si crees y vives en esta fe y le pones fe a la palabra de Dios, está garantizada tu presencia en el tribunal de Cristo, independientemente de los premios que ganes o no. Pero no hay perdición, no hay un crino, no hay una condenación, no hay un juicio condenatorio para nosotros, porque hemos sido clavados, enterrados y resucitados con Cristo. Toda esta información nos humilla. Toda esta información nos humilla porque no hemos hecho nada, no podemos agregarle nada. Todo es de Dios, toda la gloria es de Él, toda la gloria es de Jesús, todo lo hizo Él. Toda esta información nos humilla. No hay nada más necio que un cristiano orgulloso. No hay nada más estúpido que un cristiano orgulloso. Todo es de Él. Deberíamos vivir de rodillas pidiendo poder para recordar y confesar los pecados y no salir avergonzados aquel día, porque todo Él lo ha hecho para nosotros. Hacer cosas sin amar a Dios es simplemente amarnos a nosotros mismos. Si usted sirve a Dios sin amarlo de verdad, usted se está sirviendo a usted mismo. Está queriendo ser famoso, está queriendo hacer lo que quiera, lo hace a su modo, no importa lo que los demás digan, usted lo hace como quiera. Usted no ama a Dios, usted se está amando a sí mismo. Usted es su propio Dios. Pero te acabo de mostrar a un Dios que murió por ti, que murió por mí, que fuimos clavados con Él, que fuimos enterrados y resucitados con Él. No hay nada más necio que un cristiano orgulloso. Deberíamos vivir de rodillas pidiendo el poder para recordar las cosas que no hemos confesado y no salir avergonzados. Hacer cosas sin amar a Dios es simplemente amarnos a nosotros mismos. Podría seguir, pero creo que es suficiente. Creo que es suficiente para que te quedes tranquilo. La lista de enjuiciamiento contra nosotros va a ser larga, pero tenés vida, tenés palabra de Dios. Tenés el poder del Espíritu Santo en tu vida para vivir de manera diferente. Para que cada día empieces a borrar cosas de aquella lista. Porque aprendiste a perdonar. Porque aprendiste a servir. Porque aprendiste a obedecer. Porque aprendiste a ser humilde. Perdón, porque aprendiste a cerrar la boca. Porque le pones fe a la palabra. Porque tienes las mismas fuerzas que antes. Tenés tiempo para mejorar tu vida. Tenemos todo lo necesario, no solamente para garantizado ya llegar al tribunal de Cristo, sino además
ganar todas las cosas que el Dios del cielo tiene para Cristo. Somos coherederos. Todo, escúcheme por Dios santo, todo lo que Cristo va a recibir, lo va a recibir usted, porque somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Lo que Cristo reciba, lo recibe usted. Lo que Cristo reciba, lo recibo yo. Lo que el Padre le dé a Cristo, nos va a dar a nosotros. Cuando hay una herencia y usted recibe junto a otro, reciben en partes iguales. Somos coherederos. Somos herederos de Dios y coherederos, juntos, coherederos juntos, al lado, iguales, con Cristo. Todas las cosas que Dios tiene para Cristo, las tiene para su iglesia, las tiene para nosotros, y las quiere repartir en el tribunal de Cristo. Vivir por fe, ponerle las mismas ganas del principio. Ponerle todo el gozo que tenemos que poner y obedecer. No importa si no estás de acuerdo. Si se te da una orden en la iglesia, hazlo como te mandan y cuando te mandan. No importa si es portero o barrer, no importa si es servir galletitas o predicar, no importa si es tocar un instrumento o simplemente batir las palmas. Lo que se te diga desde el principio, tienes que hacer. Hermanos, ahora vamos a orar y ahí veo gente en la iglesia que se pone a jugar con el teléfono. La orden del púlpito fue orar, ahora vamos a orar. Hermano, ahora nos vamos a poner de pie y vamos a cantar. La orden es cantar. ¿Por qué tienes que estar haciendo otra cosa que no sea lo que se te direccionó desde el púlpito? Porque no amas a Dios y te amas a ti mismo. Quieres mostrarle al resto, al pastor, al líder, al diácono, no sé a quién, yo hago lo que quiero. Si tú haces lo que quieres, no amas a Dios, te amas a ti mismo, te lo acabo de decir. Pero creo que te he dado más información de la que necesitas para que tengas tu corazón lleno de salvación, lleno de gozo, lleno de posibilidades y lleno de promesas de Dios. A mí esto me alienta, me renueva la fuerza. Espero que a ustedes los bendiga, los aliente y también les renueve la fuerza para seguir caminando en pos de este Cristo glorioso. El Señor les bendiga mucho, hermanos míos.